cordial saludo. Hoy hablaremos, partiendo de la clase del sistema político colombiano, daremos respuestas a determinados cuestionamientos. Primero, ¿cuáles fueron los principales cambios alrededor del sistema político colombiano y a partir de la Constitución colombiana de 1991? Ahora bien, partamos de que en esa época, de los 90 y anteriormente, se venía en el Estado colombiano, en el país colombiano, generando una violencia, partiendo de secuestros, narcotráfico, falta de creencias hacia el Estado colombiano, drogas, un descontento social muy grande. Ahora bien, se genera lo de la séptima papeleta, lo de la Constitución colombiana de 1991. ¿Pero qué trae consigo esta Constitución? Nace la acción de tutela, se crea la vicepresidencia de la República, se declara la democracia participativa, se fortalece los derechos de los niños, se crea la nación de censura, se fortalece el derecho de petición, se centraliza un poquito el poder, ya se va más el poder a las regiones, se fomenta la democracia, ya que se establecen las elecciones de elección popular, nace la Defensoría del Pueblo. Entonces, a mi percepción, considero que, aunque fue algo histórico, nos quedamos en eso, en esa parte histórica y no seguimos avanzando, nos seguimos exigiendo y vuelven a recaer nuevas cosas, nuevos secuestros, nuevo conflicto, porque siguió el conflicto. No, el conflicto no acabó con la Constitución de 1991, sino siguieron las mismas cosas, mismas masacres. Entonces, nos estancamos en ese acontecimiento histórico y ahí nos quedamos. Entonces, todo partiendo de la Constitución de 1991 es ganancia para el Estado colombiano, como fueron los derechos de los niños, que de por sí, desde que se constituyeron, partiendo de las Naciones Unidas, tendría que garantizarse, independientemente si fue en la Constitución del 91 o no. Tenían que haberse garantizado hace mucho tiempo. Entonces, son cositas que, aunque, como lo repito, fue algo histórico, pues queda como que eh, en veremos. Ahora bien, la siguiente pregunta nos dice, explique los cambios electorales con la reelección presidencial y los efectos que trajo en el sistema político. Ahora bien, investigando un poco, se presenta que las oposiciones reclaman porque el presidente y el vicepresidente tienen influencia por el cargo que tienen en el momento. Entonces, en ese momento, las oposiciones reclaman eso, esa falta de como equidad entre la carrera electoral que se va a generar. Entonces, las oposiciones dicen que no es justo porque el presidente y el vicepresidente tienen más influencia por los cargos. Entonces, en el sistema político genera otro choque. Entonces, por ende, no ven con buenos ojos las reelecciones por el manejo de influencias que se pueda tener. Ahora bien, podemos decir que las reelecciones ponen en riesgo la democracia porque no se sabe si el nuevo candidato o el candidato que está tome ese tema de reelecciones y se quede y va a generar una dictadura. Entonces, pues, en ese cargo o en ese proceso electoral, el sistema político puede estar en riesgo. Entonces, a mi consideración, las reelecciones pueden ser buenas, pero entonces debe haber un proceso, alguien que las dirija y no permita la influencia, que sea algo justo prácticamente. Entonces como lo reiteramos, las oposiciones alzan la voz, teniendo presente que dicen que no es justo por el tema de influencia. Asimismo, ponen en consideración que esta manipulación de poder que pueda tener el presidente ponen en riesgo su candidatura. Entonces, las elecciones o el proceso de volver otra vez al mandato se pone en riesgo y pone en riesgo el mandato de las oposiciones. Ahora bien, la siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles considera que fueron las causas y consecuencias de la política democrática, de seguridad democrática? Básicamente, es un tema muy complicado de hablar, ya que tiene una perspectiva muy violenta de afrontar los conflictos. Entonces, se presenta a lo largo de la historia, como ya lo habíamos mencionado con la pregunta anterior, tiene unos antecedentes muy bruscos. Dice, reclutamiento, desplazamiento, minas, guerras internas entre los grupos armados, minería ilegal, la falta de justicia, verde reparación, una sociedad polarizada. eh, También se ve un conflicto entre los partidos políticos. Cabe resaltar que
si todos vamos hacia una misma dirección, porque hay conflicto entre los partidos, entonces es un antecedente, una pregunta que cabe resaltar. Los grupos armados también, entonces la seguridad democrática, veo que el gobierno le hace falta más trabajar en esto, porque se basa más en una fuerza brusca, fuerza física, antes de entrar a los territorios, trabajar, hablar y el porqué de esto, ¿correcto? Entonces, me permitiré leer, dice, el Estado ha realizado un trabajo para acabar con los grupos armados, pero a mi consideración creo que lo único que desaparece es el nombre. Ah, listo. Entonces, un tema o un ítem que vale la pena resaltar es, por ejemplo, se acaba un grupo armado, pero entonces a mi consideración se acaba ese el nombre y se podría decir de una manera más colegial, se acaba el nombre o se acaba la razón social y cambian es de nombre nomás, porque el grupo armado sigue. Entonces es eso. Entonces, en las consecuencias de la política de seguridad democrática es triste porque se siguen viendo la misma violencia, las mismas masacres. Por ejemplo, Operación Génesis fue en 1997, conflicto que tuvo que ver FARC, paramilitares y el ejército. Entonces, y hoy, 2023, se siguen presentando las mismas masacres con los mismos antecedentes. La justicia es débil o nula. Entonces, son antecedentes que a temas de políticas de seguridad son graves. Entonces, por ese tema, complicado. También no se garantizan los derechos humanos ni tampoco el derecho humanitario. Entonces, por temas de conflicto, entonces, pues por el derecho de seguridad democrática está complicado el tema. Ahora bien, ¿cuál es la importancia del proceso de paz en un sistema político? Bueno, el proceso de paz, como ya lo he mencionado, puede ser que el grupo armado se desmovilice, pero este grupo, aunque no pueden ser todos, cambian de razón social. Entonces ya no se llama, por ejemplo, el grupo de Andrés, sino ya se llama el grupo de Mateo. Básicamente vienen siendo los mismos delincuentes, sino que se cambia el nombre. Entonces el gobierno o el Estado alza las manos diciendo que fue un logro que se cometió o que se hizo, pero a las resumidas cuentas fue el cambio del nombre y la delincuencia y los conflictos siguen. Pero cabe resaltar que el proceso de paz permitió que algunas víctimas descansaran de tanto conflicto, de tanto acoso. Entonces, algo que cabe resaltar es eso. También los combatientes que dejaron las armas, pues descansaron de ese acoso también, puesto que considero que todos los combatientes de los grupos armados no quieren estar en ese espacio. También podemos mencionar que podemos comenzar con el proceso de paz, aunque considero que nunca ha sido un 100% exitoso, por lo que acabo de mencionar, y que se vuelve a reintegrar, se vuelven a conformar nuevos grupos, entonces vuelve el ciclo de violencia en Colombia. El proceso de paz, aunque como ya lo mencioné, es algo bueno, porque a veces hay comunidades donde el gobierno no había llegado por el mismo acoso de los grupos armados. Este proceso ha permitido la nueva intervención del gobierno, aunque puede ser regular, ha puesto al mapa diferentes territorios afectados por los grupos armados. Ahora bien, ¿qué podemos decir del proceso de paz? Que aunque ha generado un cambio y ha sido algo histórico, se debe trabajar en las comunidades, porque no es solo, por ejemplo, no es solo la desmovilización o el fin de las FARC, sino qué va después, qué pasó con las víctimas, con los excombatientes, con los territorios, quién les ayuda, quién los sigue, cómo es el proceso a seguir. Es algo que sigue, no es solo que el grupo hubiera dejado las armas y los territorios, sino que hay después de eso. Entonces, ese proceso de paz no es solo dejar las armas, sino qué va después, qué sigue, quiénes van a acompañar, cómo va a seguir. Las políticas públicas o el sistema político debe estar acorde a lo que se está haciendo. Por ejemplo, si nosotros no es lo mismo el norte de Colombia que el sur de Colombia, las ideas políticas del norte al sur son diferentes. Debemos partir desde ese punto de vista. Ahora bien, la siguiente pregunta explique la creación de la Comisión de la Verdad y surgimiento de la Ley de Víctimas, la consolidación de las jurisdicciones especiales y en qué aporta el fortalecimiento del sistema político. Aunque este sistema la JEP va acorde al proceso de paz y es un buen comienzo, considero que la Ley de Víctimas es algo muy esencial, ya que es otra forma de que las víctimas busquen la justicia, verdad y reparación.
y es algo más descentralizado que no tiene, valga la redundancia, intervención de terceros o influencia, puesto que en el sistema colombiano, en la historia colombiana, siempre hay alguien detrás de eso. Por ejemplo, en el sistema de los falsos positivos, la justicia o la JEP es la que regula y investiga qué pasó ahí, y siendo una entidad independiente, puede determinar quién es el responsable y no va a tener una influencia o una intervención del sector privado o del gobierno. Entonces, por ese lado, la creación de la comisión de la verdad es esencial para búsqueda y no repetición. Entonces, básicamente, podemos decir así mismo garantizar los derechos de las víctimas y reparación. Entonces, volver a garantizar los derechos humanos, no violentar el derecho internacional humanitario y eh, buscar justicia y reparación de las víctimas. Entonces también temas de restitución de tierras, envolver otra vez a los territorios, garantizar lo mínimo vital que sería la vivienda, servicios públicos de alimentación, salud. Entonces volver otra vez la JEP o la creación de la Comisión de la Verdad va a ir detrás de eso, va a ir en búsqueda de ayudar a las víctimas y que ellas conozcan sus derechos y cómo, si vuelve, que no será lo indicado, si vuelven a ser víctimas del conflicto, cómo evitarlos, a quién acudir, cómo hacer. Entonces es un proceso que se debe seguir. Explique cuáles son las coaliciones, entonces, de los partidos políticos. Entonces las coaliciones son básicamente las uniones de partidos o movimientos políticos que eh, tengan pensamientos o ideas políticas comunes. Y entonces, estos partidos políticos se unen en determinadas elecciones con el fin de llegar a un número de candidatos. Entonces, por ejemplo, el Partido Azul y el Partido Rojo se unen con el único fin de, tras más votos, llegar a un determinado número de curules o de puestos. Y asimismo, después de esta coalición o después de esto, se separan y cada uno queda con su número de candidatos y con su número de votos. Ahora bien, en las listas cerradas solo se vota por el partido y se tiene que llegar a un número de votos para llegar a los puestos. Entonces, en las listas cerradas solo se vota por el partido, eh, solo se vota por el partido y el partido decide qué candidatos elige y lanza a los puestos ya ganados. En las listas abiertas es más fácil o más democrático a mi pensamiento, ya que ya que el partido postula a sus candidatos y es el pueblo en las elecciones populares quien elige y asimismo sea algo más democrático, a mi parecer. Entonces así damos solución a las preguntas, pero ¿qué cabe resaltar? Todo esto es digamos, por ejemplo, todo esto lo que estamos trabajando de las preguntas es algo que se vive actualmente en la actualidad colombiana. Por ejemplo, en las elecciones o en las coaliciones buscan un bien común, pero ¿qué pasa? Si todos nos pusiéramos a pensar, las coaliciones buscan, como ya lo reiteré, un bien común. ¿Por qué no hacemos unas coaliciones entre oposiciones, partidos de derecha y partidos de izquierda? Ya que todos vamos para el mismo, todos queremos ver a Colombia con una mejor calidad de vida, con un buen gobierno, cero violencia. Entonces, es esa diferencia de pensamientos las que no nos ha permitido llegar ahí. Por ejemplo, el inicio de los partidos políticos en Colombia nace desde Santander y Bolívar, a pesar de que tuvieron una lucha contra o una idea común. La idea de partidos políticos los dividió, uno quería ser conservador y otro liberal, y ese fue ese choque de ideales los que separó esa unión. Entonces de ahí parte la historia colombiana, ese sistema, ese choque de ideales, lo que no ha dejado progresar al país. Entonces, partiendo de eso, también la búsqueda de la verdad, porque entonces, como ya lo mencioné, desde Santander y Bolívar, o antes, mucho antes, se genera una violencia partiendo de diferentes ideales. Entonces debemos trabajar eso. El Estado colombiano debe difundir eso, debe difundir la unión para llegar a un mismo sentido, a un mismo objetivo. Como le digo, también nosotros como sociedad debemos cambiar ese chip, como lo fue la Constitución o la papeleta, la séptima papeleta, que fue un gran cambio histórico, siempre va a ser un cambio histórico a lo largo del tiempo. Pero ¿qué pasa? Nos quedamos ahí en la séptima papeleta, todos saltan la voz que yo fui, que yo hice. No, debemos cambiar ese chip
y seguir en pro del Estado, en pro de la vida, en pro de los ciudadanos, porque nos quedamos en eso, en ese antecedente histórico, y ahí nos quedamos y en las clases de historia sale a resaltar eso, pero que ahí nos quedamos, siguieron las masacres, la violencia, los secuestros, entonces eso que, que sigue y sigue, y como ya lo mencioné, Operación Génesis, 1997 en febrero, masacres, desplazamientos, crímenes de lesa humanidad, violaciones al derecho internacional humanitario, violaciones a los derechos. ¿Y qué pasó? Ahí se quedó. El gobierno no dio garantías a las víctimas y a pesar que eso fue en 1997, ya han pasado más de 20 años, eso vuelve a pasar. Ayer pudo haber pasado una masacre, hoy puede haber una masacre mañana. El gobierno va a seguir así, pero cabe resaltar que el gobierno no es adivino para dónde va a pasar las masacres, pero sí puede tener un un plan de acción para ayudar a las víctimas y asimismo tener un plan de acción para evitar ese tipo de masacres como acompañamiento a los pueblos, instalaciones de puestos con fuerza pública, acompañamiento territorial, o sea, son determinadas cosas que aunque como lo digo, no van a evitar las masacres porque es algo que no se puede evitar, puede, puede ayudar un poco a minimizar. Sí, entonces, todas esas cositas o todas esas cosas que haga el gobierno para minimizar o ayudar al pueblo son de mucha importancia. Asimismo, volviendo a retomarlo en la operación Génesis, la falta de garantías ante los procesos de justicia y reparación. Y vuelvo a mencionar la operación Génesis 1997, donde las personas víctimas de los paramilitares FARC y Fuerza Pública, que fue el ejército, tuvieron que buscar justicia internacional porque acá en Colombia no les brindaban. Entonces, como le digo, fue hace mucho tiempo, pero un caso aquí en la actualidad representa o demuestra que el gobierno no es garante de los derechos, que no sería lo adecuado y no sería pues lo indicado. Entonces, son todas esas cosas las que no hacen que Colombia sea un país de garante de los derechos. Entonces, todas esas cosas que se hablan, como los derechos humanos, derecho internacional, humanitario, son términos que el Estado colombiano no ha garantizado su 100%. Claro, el país es grande y hay tantas personas, pero ese es el trabajo del gobierno, garantizar, ir, investigar qué es lo que está pasando en sus territorios.